¿Qué pasaría si te dijera que hubo una mujer en la vida de Abraham cuyo nombre ha sido prácticamente borrado de la historia y sin embargo, su impacto resuena a través del tiempo de maneras que podrían sorprenderte? Mientras la mayoría de nosotros conoce a Sara y algunos recuerdan a Agar, pocos han oído hablar de Sétura. Ella fue la tercera esposa del gran patriarca, la mujer que le dio 6 hijos más después de la muerte de Sara. Pero, ¿quién era realmente? ¿Y por qué su legado ha sido eclipsado durante siglos? La historia de Sétura no es solo una nota al pie en la historia bíblica, es un misterio. ¿Qué pasaría si su linaje contuviera la clave para entender la influencia oculta de naciones y pueblos que han moldeado el mundo tal como lo conocemos hoy? La verdad sobre la vida de Sétura y sus descendientes es mucho más poderosa y compleja de lo que se nos ha hecho creer. Durante siglos, Sétura y sus hijos han permanecido en las sombras, su papel casi olvidado. Pero hay algo que la Biblia no dice abiertamente, algo que podría cambiar todo lo que creías saber sobre el verdadero legado de Abraham. ¿Qué secretos se esconden bajo este capítulo olvidado de su vida? ¿Estás listo para dar el primer paso hacia una historia que podría alterar tu comprensión de la historia misma? Acompáñame a descubrir el legado olvidado de Sétura y cómo sus descendientes ayudaron a forjar el destino de las naciones. Créeme, después de esto, no volverás a mirar la Biblia de la misma manera. Si esto ha despertado tu curiosidad, no olvides comentar 767 aquí abajo. Tu apoyo lo significa todo. Gracias por tus donaciones a través de Super Thanks y asegúrate de suscribirte para no perderte las poderosas verdades que están a punto de revelarse. ¿Listo para descubrir los secretos? Entonces, vamos a sumergirnos. Verdad impactante: la otra esposa de Abraham y las naciones nacidas de ella. La historia de Sétura está envuelta en misterio. Apenas se la menciona brevemente en la Biblia, pero cuando miramos más de cerca, comienza a revelarse una narrativa mucho más profunda y rica. Nos encontramos por primera vez con Sétura en el libro del Génesis, donde simplemente se afirma: Abraham tomó otra esposa cuyo nombre era Sétura. Ella le dio a luz a Zimran, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Los hechos se presentan de manera sencilla. Abraham, el padre de naciones, se casa con Sétura y tiene 6 hijos con ella. Pero ¿es eso todo? ¿Y si te dijera que hay mucho más en el papel de Sétura dentro del plan divino de lo que parece a simple vista? El libro de los Jubileos nos ofrece una mirada más profunda, arrojando luz sobre los orígenes de Sétura. En el capítulo 19 leemos: y después de la muerte de Sara, Abraham tomó otra esposa llamada Sétura de entre sus siervos, porque Agar había muerto antes que Sara, y ella le dio 6 hijos: Zimran, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. El texto aclara que Sétura no fue simplemente una desconocida que apareció más tarde en la vida de Abraham, sino alguien perteneciente a su casa. Al igual que Agar, que había servido a Sara antes de convertirse en concubina de Abraham, los lazos de Sétura con la familia parecen haber sido más profundos de lo que solemos imaginar. Se sugiere que pudo haber sido una de las siervas dentro del hogar de Abraham, probablemente al servicio de Sara, antes de llegar a ser su tercera esposa. ¿Puedes imaginar lo que significaría para Sétura, una mujer en un hogar lleno de figuras poderosas, ocupar un lugar tan íntimo después de la muerte de Sara? Esta conexión con la casa de Abraham plantea una posibilidad fascinante. Fue Sétura, más que una sierva, sirvió a Sara de maneras que prepararon el terreno para su futuro con Abraham. ¿Cómo pudo haber influido en la dinámica familiar
de un modo que apenas estamos comenzando a vislumbrar. Al observar más de cerca la identidad de Sétura, encontramos varias pistas que nos ayudan a formarnos una imagen de ella. Aunque la Biblia no describe explícitamente su apariencia ni su origen, podemos hacer algunas deducciones razonables. Un momento clave en la vida de Abraham nos ofrece una pista sobre su probable procedencia. En Génesis 12, durante un tiempo de hambruna, Abraham y Sara viajaron a Egipto. Allí el faraón, creyendo que Sara era hermana de Abraham, la tomó en su casa. Cuando descubrió la verdad, la devolvió a Abraham, pero no sin antes colmarlos de riquezas, incluyendo siervos. La Biblia nos dice que los hombres del faraón enviaron a Abraham con su esposa y con todo lo que poseía, lo que implica que su riqueza incluía sirvientes egipcios. Dado el poder y la sofisticación de Egipto en aquella época, no resulta difícil imaginar que algunos de esos siervos fueran egipcios. El arte y los textos antiguos egipcios describen a su pueblo con piel oscura, lo que hace plausible que Sétura, al formar parte de esa casa, compartiera esos rasgos. Tal vez tenía la piel morena, el cabello oscuro y los ojos castaños, reflejando las características típicas del antiguo Egipto. Es posible que su apariencia encarnara la influencia cultural de una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad, y cómo pudo su herencia haber marcado la vida de sus 6 hijos, quienes más tarde desempeñarían papeles importantes en la historia. La historia de Sétura nos invita a reflexionar sobre las figuras muchas veces pasadas por alto en las narrativas bíblicas. ¿Qué podemos aprender de ella, una mujer que pasó de ser parte de la casa de Abraham a darle 6 hijos? ¿Cómo afectó su presencia en la vida del patriarca el futuro de las naciones? El misterio de Sétura no trata solo de su linaje, sino del propósito divino que se cumplió a través de ella, un propósito cuyas ondas aún se extienden a lo largo de la historia. Y quizá al conocer más sobre ella, también podamos vernos reflejados en su historia, comprendiendo cómo cada capítulo aparentemente silencioso del plan de Dios tiene un impacto profundo y duradero en el mundo. La narrativa en torno a la casa de Abraham y sus matrimonios revela aún más capas de misterio, especialmente al considerar el papel de sus siervos. Un ejemplo notable de ello es Agar, la sierva egipcia, que desempeñó un papel crucial en el nacimiento del primer hijo de Abraham, Ismael. Sabemos por la Biblia que Agar no era una sierva cualquiera, era egipcia entregada a Abraham por Sara cuando ésta no podía concebir. El texto bíblico dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar, y dijo Sarai a Abraham: Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Únete a mi sierva, quizá por medio de ella tenga descendencia. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Este pasaje pinta un cuadro vívido de las medidas desesperadas que tomó Sara frente a su infertilidad. Fue un momento profundamente significativo, una decisión que alteraría el rumbo de su familia. Agar, la sierva egipcia, se convirtió en una figura central del legado de Abraham. Le dio un hijo, Ismael, quien más tarde sería el padre de una gran nación. Pero su historia nos deja con una pregunta crucial. ¿Fue la herencia egipcia de Agar una simple coincidencia o formaba parte de un plan divino más amplio? La historia de Ketura está envuelta en misterio con solo breves menciones en la Biblia, pero cuando miramos más a fondo, comienza a desarrollarse una narrativa mucho más rica. Encontramos por primera vez a Ketura en el libro del Génesis, donde simplemente se dice: Abraham tomó otra esposa cuyo nombre era Ketura. Ella le dio a luz a Simran, Joksán Medán, Madián, Isbac y Suaj.
Los hechos básicos están presentados. Abraham, el padre de las naciones, se casa con Keturá y tiene 6 hijos con ella. Pero, ¿es eso todo lo que hay en su historia? Y si te dijera que hay mucho más en el papel de Keturá, en el plan divino de lo que parece el libro de los jubileos, nos ofrece una mirada más profunda, arrojando luz sobre el trasfondo de Keturá. En Jubileos 19 leemos: y después de la muerte de Sara, Abraham tomó otra esposa, a saber, Keturá, de entre sus siervas, porque Agar había muerto antes que Sara, y ella le dio 6 hijos: Simran, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suaj. El texto aclara que Keturá no era simplemente una extraña que entró en la vida de Abraham más tarde, sino un miembro de su casa. Al igual que Agar, que había servido a Sara antes de convertirse en concubina de Abraham, los lazos de Keturá con la familia eran más profundos de lo que podríamos pensar. Se sugiere que pudo haber sido una de las siervas de la casa de Abraham, probablemente sirviendo a Sara antes de convertirse en la tercera esposa de Abraham. Puedes imaginar lo que debió de ser para Keturá, una mujer en una casa llena de figuras poderosas, asumir un papel tan íntimo después de la muerte de Sara. Esta conexión con la casa de Abraham presenta una posibilidad intrigante. Fue Keturá, más que una sierva, sirvió a Sara de maneras que prepararon el terreno para su futuro con Abraham. ¿Cómo podría haber contribuido a las dinámicas familiares en formas que aún no comprendemos? Al observar más de cerca la identidad de Keturá, encontramos varias pistas que nos ayudan a imaginarla. Aunque la Biblia no describe explícitamente su apariencia ni su herencia, podemos hacer algunas suposiciones fundamentadas. Un momento clave en la vida de Abraham ayuda a arrojar luz sobre su posible origen. En Génesis 12, durante una hambruna, Abraham y Sara viajaron a Egipto, donde el faraón, al confundir a Sara con la hermana de Abraham, la tomó en su casa. Cuando el faraón descubrió la verdad, devolvió a Sara a Abraham, pero no sin antes colmarlos de riquezas, incluidos siervos. La Biblia dice que los hombres del faraón enviaron a Abraham con su esposa y todo lo que tenía, lo que implica que la riqueza de Abraham incluía siervos egipcios. Dado el poder y la influencia de Egipto en esa época, no es difícil imaginar que algunos de esos siervos fueran egipcios. El arte y los escritos del antiguo Egipto muestran a menudo a los egipcios con piel oscura, lo que hace plausible que Keturá, como parte de esta casa, compartiera esas características. Tal vez tenía la piel oscura, el cabello negro y los ojos marrones, reflejando las características del pueblo egipcio antiguo. Es posible que su aspecto reflejara la cultura y la influencia de una de las civilizaciones más poderosas de su tiempo. ¿Cómo pudo su herencia haber moldeado las vidas de sus hijos, los 6 hijos que desempeñarían papeles importantes en la historia? La historia de Keturá nos invita a reflexionar sobre las personas a menudo olvidadas en las narrativas bíblicas. ¿Qué podemos aprender de ella? Una mujer que pasó de ser parte del hogar de Abraham a darle 6 hijos. ¿Cómo impactó su presencia la vida futura de las naciones? El misterio de Keturá no trata solo de su linaje, sino de los propósitos divinos cumplidos a través de ella, propósitos que continúan resonando a lo largo de la historia. Y quizás, al descubrir más sobre ella, podamos vernos reflejados en su historia, comprendiendo cómo cada parte del plan de Dios, incluso los capítulos más silenciosos, tiene un impacto profundo y duradero en el mundo. ¿Qué significa esta acción para nosotros hoy? Habla de la seriedad con la que Abraham sostuvo las promesas de Dios, incluso cuando ello implicaba decisiones dolorosas. ¿Puedes imaginar el sufrimiento de enviar a tus propios hijos lejos, sabiendo que no compartirían la misma herencia que su hermano?
Sin embargo, Abraham comprendía el panorama mayor. Sus acciones formaban parte de un plan divino que se desarrollaría a lo largo de generaciones. Al enviar a los hijos de Keturá con regalos, protegió la promesa de que Isaac sería aquel a través de quien continuaría el pacto de Dios. Fue un momento decisivo en la vida de Abraham, uno que moldeó el futuro de sus descendientes y el destino de Israel. La decisión de Abraham de enviar a sus hijos al oriente refleja su papel dentro del plan de Dios. Se aseguró de que Isaac llevara el legado de la promesa divina. Pero, ¿cómo reconciliamos esto con nuestra comprensión moderna de la familia y la herencia? Esta historia nos desafía a mirar más allá de los sentimientos personales de justicia y a enfocarnos, en cambio, en la voluntad divina de Dios para nuestras vidas y para las generaciones que vendrán después de nosotros. ¿Con qué frecuencia también nosotros enfrentamos decisiones que nos exigen proteger las promesas de Dios por encima de nuestros deseos personales? El compromiso inquebrantable de Abraham con el pacto divino nos invita a considerar cómo podemos ser nosotros también administradores de las promesas de Dios, incluso cuando esto requiere sacrificio personal. Así, al reflexionar sobre este momento en la vida de Abraham, recordamos que el plan de Dios es mucho más grande que cualquier individuo o familia. Sus promesas se despliegan a través de las generaciones y a veces las decisiones que tomamos hoy determinan el destino de futuras naciones. Podemos confiar en la dirección de Dios como lo hizo Abraham. Podemos seguir el camino aun cuando nos conduzca a decisiones difíciles por el bien de su plan divino. El legado de Abraham nos invita a pensar profundamente sobre nuestro propio papel dentro de la gran narrativa de las promesas de Dios. Los hijos de Keturá, nacidos después de su matrimonio con Abraham, no fueron solo la descendencia de un patriarca venerado, sino figuras clave en el establecimiento de tribus y naciones que desempeñarían papeles cruciales en la historia del mundo antiguo. Los 6 hijos, cada uno de los cuales se estableció en diferentes regiones, ayudaron a formar tribus que interactuaron con Israel a lo largo de los siglos, y su legado se extendió por toda la península arábiga y más allá. Aunque la Biblia ofrece solo breves detalles sobre los hijos de Keturá, el libro de los Jubileos y otros textos antiguos nos brindan destellos de la vida de estos personajes y de su importancia. Se cree que sus descendientes eventualmente fueron absorbidos por el tejido más amplio de la península arábiga, y con el tiempo, sus nombres se convirtieron en sinónimos de algunas de las tribus más significativas de la región. Pero, ¿qué ocurrió exactamente con estos hijos de Keturá? ¿Qué papel desempeñaron en el mundo antiguo y cómo se entrelazó su legado con la historia de Israel? Comencemos con el primogénito Simrán. Aunque la Biblia no ofrece más detalles sobre su vida, se cree que sus descendientes se establecieron en la península arábiga, particularmente cerca del Mar Rojo. Allí, los descendientes de Simrán formaron tribus que vivían como nómadas, comerciando e integrándose en los flujos culturales y económicos del mundo antiguo. ¿Podrían las tribus de Simrán haber estado entre los primeros mercaderes que introdujeron bienes exóticos a civilizaciones lejanas? Tal vez las respuestas yacen ocultas bajo las arenas del tiempo, esperando ser descubiertas. Luego viene Joksán, padre de Sabá y de Dan. Tal vez reconozcas el nombre de Sabá por la famosa reina de Sabá que visitó al rey Salomón, trayendo regalos invaluables y sabiduría. De hecho, se piensa que los descendientes de Sabá se establecieron en el sur de la península arábiga o en Etiopía, regiones ricas en especias y prosperidad.
¿podría la reina de Sabá haber sido descendiente de esta misma línea? ¿Y qué hay de Dedán sus descendientes? Probablemente habitaron la zona que hoy conocemos como Arabia Saudita, y Ezequiel 27:20 incluso menciona a Dedán como socio comercial de Tiro. ¿Qué tipo de relación existía entre estos antiguos centros comerciales? ¿Fue una de paz o una marcada por la rivalidad y el poder? Después está Medán, cuyo nombre quizá no te resulte familiar, pero cuyo legado no es menos importante. Aunque se registra poco sobre él, se cree que sus descendientes también se establecieron en Arabia, contribuyendo a la rica diversidad cultural y tribal de la región. ¿Pudo su familia estar entre los constructores de las primeras dinastías árabes, influyendo en el mundo antiguo, de maneras que solo podemos empezar a imaginar? Ahora volvamos nuestra mirada hacia Madián, quizás el más prominente de los hijos de Ketura. Los madianitas tuvieron un impacto duradero en la narrativa bíblica. El mismo Moisés huyó a Madián después de matar a un egipcio, y fue allí donde se casó con Séfora, la hija de Jetro, un sacerdote madianita. Los madianitas más tarde chocarían con Israel en una batalla dramática durante la época de los jueces, cuando Gedeón, fortalecido por Dios, los derrotó en un momento de triunfo divino. ¿Cómo fue que los madianitas, una vez aliados de Moisés, se convirtieron en enemigos tan formidables de Israel? ¿Y qué secretos de la metalurgia y el comercio antiguo guardaban, como sugieren los hallazgos arqueológicos que los vinculan con los primeros trabajos de metal en la región Isbac, como sus hermanos Simrán y Medán? Sigue siendo un enigma. Sin embargo, algunos eruditos creen que sus descendientes pudieron haberse establecido en Mesopotamia, integrándose entre las tribus semíticas que poblaron esta cuna de la civilización. ¿Pudo la línea de Isbac haber contribuido a la esencia misma de la cultura mesopotámica, vinculándola con el legado abrahámico de formas aún no reveladas? Por último, llegamos a Suash, cuyos descendientes, los sujeitas, están representados de manera más destacada por Bildad, uno de los 3 amigos de Job en el libro de Job. Bildad, conocido por su consejo durante el sufrimiento de Job, nos ofrece una visión del significado espiritual del legado de Suash. Los sueitas, como parte de las tribus nómadas, desempeñaron un papel clave en los intercambios culturales y espirituales del mundo antiguo. ¿Pudieron los sueitas, como sugiere la historia bíblica, haber sido fundamentales en preservar el conocimiento y la sabiduría que más tarde influirían en Israel y otras naciones? Los descendientes de los hijos de Ketura se asocian a menudo con los pueblos comerciantes nómadas de Arabia que se movían entre los grandes imperios de Egipto y Mesopotamia, conectando civilizaciones de maneras que aún resuenan en la historia. Algunas de estas tribus participaron en el comercio y en los primeros avances de la metalurgia, estableciendo rutas comerciales que unían la península arábiga con el antiguo Egipto y Mesopotamia. ¿Qué papel desempeñaron estas tribus en el surgimiento de Israel y sus conflictos? ¿Fueron meros observadores distantes? ¿O tuvieron parte en moldear el destino del pueblo escogido por Dios? El significado bíblico de los descendientes de Keturá es profundo. Mientras Isaac heredó las bendiciones del pacto, los otros hijos de Abraham, a través de Keturá, extendieron su legado mucho más allá de los límites de Israel. Sus descendientes llegarían a ser fuerzas poderosas en el mundo antiguo, dando forma a las naciones que rodeaban a Israel y contribuyendo a la expansión del linaje de Abraham por muchas tierras. ¿Cómo habrán influido estas naciones en el destino de Israel? ¿Qué propósitos divinos estaban obrando en estas conexiones tan amplias? Al explorar la verdad sobre Keturá y sus hijos,
descubrimos no solo historias olvidadas, sino hilos divinos que se entretejen en el propio tejido de la historia bíblica. ¿Podrían estas historias ser la clave para comprender mejor a las naciones que desempeñaron papeles cruciales en el viaje de Israel? Solo al retirar las capas del tiempo, podemos comenzar a ver el panorama completo de las promesas de Dios a Abraham y a las naciones que surgieron de su linaje. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo moldean estos hijos olvidados tu comprensión de las promesas de Dios? Te invito a compartir tus pensamientos y a que profundicemos juntos en esta historia oculta. Ahora detengámonos un momento y contemplemos el panorama más amplio. ¿Por qué importa la historia de Keturá y qué puede enseñarnos sobre el gran diseño de Dios para la humanidad, aunque Keturá no sea tan reconocida como figuras como Isaac o Ismael? Su historia tiene una importancia profunda dentro de la gran narrativa de la Biblia. Los 6 hijos que tuvo con Abraham no desaparecieron en el trasfondo, fundaron tribus, naciones y culturas que desempeñarían papeles fundamentales en la historia del mundo antiguo, influyendo en regiones de África y Arabia. El papel aparentemente secundario de Keturá en las Escrituras es un recordatorio poderoso de que el plan de Dios abarca a todos los pueblos, incluso a aquellos que parecen periféricos o insignificantes. El impacto de sus descendientes se extendió mucho más allá de lo que cualquiera podría haber esperado, contribuyendo a la expansión del legado de Abraham y al cumplimiento de las promesas de Dios hacia él. La historia de Keturá ofrece mucho más que el relato del nacimiento de naciones. Revela profundos conocimientos teológicos sobre el plan de Dios para la humanidad, su uso de personas inesperadas y su disposición a cumplir sus promesas de maneras que desafían las expectativas humanas. Continuemos descubriendo la riqueza de esta narrativa. Primero, es importante reconocer que el papel de Keturá en la Biblia es mucho más que el de una esposa y madre. Ella es una figura clave en la continuación de las promesas de Dios a Abraham, mientras que el enfoque de muchas enseñanzas bíblicas suele centrarse en Isaac, el hijo de la promesa, y en el pacto que fluye a través de él. Los descendientes de Keturá nos recuerdan que las bendiciones de Dios no se restringen a una sola línea. Los hijos de Keturá, al establecerse en distintas regiones, aseguraron que el legado de Abraham se extendiera más allá de Israel, alcanzando naciones lejanas. Esto demuestra que las promesas de bendición y multiplicación de Dios estaban destinadas a abarcar a muchos pueblos y tribus, no solo a uno. Además, la historia de Keturá resalta la diversidad del plan divino. Cuando Dios le dice a Abraham en Génesis 17:4-5 que será padre de muchas naciones, no se refiere únicamente a Isaac. Los hijos de Keturá son el testimonio viviente de esa promesa divina. Cada uno fundó tribus que se asentaron en tierras diferentes y siguieron destinos únicos que influyeron en el futuro de Israel. Esto debe recordarnos algo esencial: las bendiciones de Dios no tienen límites. Así como Él usó a los hijos de Keturá para edificar naciones, también puede usarnos a nosotros, sin importar nuestra posición, para cumplir sus planes de formas que aún no comprendemos. Otro aspecto fascinante es el significado del propio nombre de Keturá. En hebreo puede interpretarse como incienso o especia. Esto podría simbolizar algo importante acerca de su papel. La influencia de Keturá no fue ostentosa, sino sutil y fragante, como el incienso o la especia, que aunque oculta, llena toda la habitación con su aroma. Esto resalta una verdad más profunda sobre el reino de Dios. Él utiliza a aquellos que parecen pequeños o inadvertidos
pero cuyo impacto es profundo. Así como el incienso perfuma el aire con su fragancia, la influencia de Keturá se extendió por el mundo antiguo de manera silenciosa pero poderosa. Tampoco debemos pasar por alto la importancia de la relación de Keturá con Abraham. La primera esposa de Abraham, Sara, fue la mujer que dio a luz a Isaac y recibió las promesas del pacto de Dios. Sin embargo, después de la muerte de Sara, Dios eligió continuar su bendición a través de Keturá. Esto demuestra la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas a Abraham, incluso después de la muerte de Sara. Keturá no fue un reemplazo, sino una extensión del plan de Dios para continuar su obra a través de los descendientes de Abraham. Sus hijos formaban parte del mismo propósito divino que Isaac, y esto nos enseña que las bendiciones de Dios no son finitas ni están limitadas por las circunstancias. Existe también una conexión profunda entre los hijos de Keturá y los futuros desafíos y triunfos de Israel. Los madianitas, por ejemplo, aparecen de forma prominente en la historia de Moisés. Tras huir de Egipto, Moisés encontró refugio en Madián, donde se casó con Séfora, hija de Jetró. ¿Qué nos dice esto? Que los madianitas descendientes de Keturá desempeñaron un papel significativo en el desarrollo del propio Moisés y, por extensión, en la liberación de Israel de Egipto. Esta conexión muestra que incluso los descendientes de figuras aparentemente secundarias en la historia bíblica como Keturá tuvieron un impacto directo en la gran historia de la salvación de Dios. También vemos que los descendientes de Keturá estuvieron implicados tanto en la paz como en el conflicto con Israel. Los madianitas participaron en el comercio con Israel, pero también lucharon contra ellos en ciertos momentos, particularmente durante el tiempo de los jueces. Esta relación dual, tanto adversaria como cooperativa, ilustra una verdad profunda: los descendientes de las promesas de Dios, incluso los que están fuera del pacto, están entrelazados de formas complejas. El ascenso y caída de las naciones, sus interacciones y sus papeles en la historia bíblica no son accidentales, sino parte del gran diseño de Dios para el mundo. Los hijos de Keturá también nos recuerdan que los propósitos de Dios trascienden las líneas individuales o nacionales. Aunque Israel, a través de Isaac, fue la nación escogida, los descendientes de Keturá también fueron elegidos para cumplir papeles importantes dentro del plan de Dios. Estas naciones no fueron maldecidas ni olvidadas, más bien, tenían su propio propósito dentro del esquema divino. Así, como Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería más numerosa que las estrellas del cielo, lo demostró no solo a través de Isaac, sino también mediante los hijos de Keturá. La expansión del linaje de Abraham hacia diferentes naciones muestra que las bendiciones de Dios no están confinadas a un solo pueblo. Sus propósitos están tejidos en todo el mundo, tocando a todas las naciones de una u otra forma. ¿Qué nos enseña en última instancia la historia de Keturá? Nos recuerda que el plan de Dios es más grande de lo que podemos comprender. Aunque Keturá fue a menudo ensombrecida por Sara e Isaac, tuvo un papel fundamental en la narrativa divina. Su historia es un poderoso recordatorio de que Dios obra a través de todo tipo de personas y que nadie está excluido de su plan, ya sea en el centro de la escena o detrás del telón. Cada parte de la creación de Dios tiene un propósito que cumplir y cada historia humana forma parte de su gran diseño. A la luz de esto, pregúntate, ¿qué papel crees que desempeñas tú en el plan de Dios? Tal vez sientas que estás en segundo plano sin ser visto o valorado, pero así como los descendientes de Keturá moldearon la historia de maneras
que quizás ni ellos comprendieron tu propia vida, por pequeña que parezca, puede formar parte de un propósito mucho mayor. Dios siempre está obrando, tejiendo un tapiz de redención que incluye a cada persona, desde las figuras más conocidas hasta aquellas que permanecen ocultas. Así que tómate un momento para reflexionar de qué maneras podría estar usándote Dios sin que tú lo notes aún. Ya sea que tu impacto sea visible o silencioso, tú también formas parte de su plan divino, al igual que Keturá. Cuando rastreamos a los descendientes de los hijos de Keturá, en la actualidad, comenzamos a ver cómo estas antiguas tribus no son solo parte de la historia bíblica, sino que continúan teniendo influencia en el mundo moderno. Aunque tal vez no siempre reconozcamos sus nombres ni su impacto directo, el legado de los hijos de Keturá ha moldeado regiones y pueblos enteros. Exploremos cómo los descendientes de los hijos de Keturá siguen presentes en nuestro mundo hoy. Tradicionalmente, se cree que los hijos de Keturá se establecieron en la península arábiga, en las regiones que rodean a Israel e incluso en partes de África. Las tribus que fundaron suelen asociarse con los pueblos árabes, quienes desempeñaron papeles decisivos en la formación de la historia, la cultura y la geopolítica del Medio Oriente, el norte de África y más allá. Los descendientes de Keturá pueden verse hoy en las naciones árabes, incluidas las tribus de Madián, Dedán, Sabá y otras. Uno de los descendientes más destacados de los hijos de Keturá son los madianitas. Los madianitas, conocidos por su participación en el comercio antiguo y la metalurgia, todavía se cree que tienen vínculos con las tribus modernas de la península arábiga. Arabia Saudita, Jordania y Siria son regiones históricamente relacionadas con los madianitas, quienes fueron tanto aliados como adversarios de Israel en los tiempos antiguos. Estas naciones son descendientes de aquel pueblo que influyó en la narrativa bíblica a través de su relación con Moisés, quien huyó a Madián y se casó con la hija del sacerdote madianita Jetró. El pueblo de Madián, como descendiente de Keturá, ha tenido un impacto duradero en la historia espiritual y política del mundo árabe, tanto mediante el comercio pacífico como a través de los conflictos con Israel. Más allá de Madián, también encontramos a los descendientes de Dedán en la actual Arabia Saudita y en el Golfo Pérsico. La antigua región de Dedán, mencionada en Ezequiel 27:20, fue un próspero centro comercial y su influencia aún se percibe hoy. El nombre de Dedán todavía se encuentra entre las tribus dedanitas que históricamente poblaron el área del noroeste de Arabia, una zona que ha sido durante siglos hogar de tribus beduinas. Estas tribus descendientes de Dedán fueron fundamentales para el comercio, la cultura y la expansión de la región. Muchos saudíes modernos, especialmente aquellos procedentes de las tribus del desierto de la región del Hiyaz, pueden rastrear sus raíces hasta estos antiguos pueblos. Los descendientes de Sabá, otro de los hijos de Keturá, han dejado una huella imborrable en Etiopía y en el sur de la península arábiga. Según los relatos bíblicos, la reina de Sabá, quien visitó al rey Salomón, se cree que fue descendiente del hijo de Keturá, llamado Sabá. El legado de Sabá está estrechamente vinculado a Etiopía, donde la dinastía salomónica reclama descendencia de esta reina bíblica. La historia de la visita de la reina de Sabá a Salomón es una parte importante de la tradición etíope, y la familia real etíope ha sostenido durante siglos que desciende de la reina de Sabá y del rey Salomón. Aún hoy Etiopía alberga pueblos diversos que se cree son descendientes del antiguo reino de Sabá, especialmente en las regiones de las tierras altas abisinias. Además de estas tribus,
encontramos a los descendientes de los otros hijos de Ketura, Zimran, Madán, Isbac y Suash, quienes probablemente contribuyeron a la formación de diversas tribus nómadas y seminómadas que se extendieron por la península arábiga y partes de Mesopotamia. Estas tribus desempeñaron papeles significativos en el comercio, el gobierno y el entrelazamiento cultural a lo largo de los siglos, fusionándose con pueblos vecinos, incluidos los descendientes de Ismael, lo que condujo al desarrollo de las naciones árabes modernas. En los tiempos modernos, el legado de estas antiguas tribus continúa dando forma a la identidad del mundo árabe con los descendientes de los hijos de Keturá, contribuyendo al tejido cultural, espiritual y económico de las naciones desde el Medio Oriente hasta el norte de África. Los pueblos árabes, distribuidos por países como Arabia Saudita, Jordania, Irak, Siria, Yemen y Egipto, comparten conexiones históricas con estas tribus. Sus lenguas, tradiciones y culturas llevan la huella de la diversidad de las tribus descendientes de los hijos de Keturá, cuyas interacciones con Israel y las naciones vecinas forman parte de la gran historia bíblica. En términos geopolíticos modernos, podemos ver cómo el legado de los descendientes de Keturá sigue vivo en las naciones árabes actuales, donde una rica y compleja historia continúa desarrollándose. Desde las antiguas rutas comerciales que conectaban Arabia con Egipto y Mesopotamia, hasta el poder económico y político contemporáneo de la península arábiga, los descendientes de los hijos de Keturá aún moldean los asuntos globales. La historia de Keturá sirve como un poderoso recordatorio de la providencia divina que trasciende generaciones. Aunque Keturá misma sea a menudo olvidada o eclipsada en la narrativa bíblica, sus descendientes forman parte de un vasto y continuo legado que abarca siglos y continentes. Las promesas de Dios a Abraham de que sería el padre de muchas naciones se cumplen no solo a través de Isaac, sino también a través de la línea de Keturá, revelando que el plan de Dios para la humanidad es amplio e inclusivo. Al reflexionar sobre el legado de Keturá, hoy recordamos que por pequeño o aparentemente insignificante que parezca un papel, sigue siendo parte de la historia que Dios está desplegando. Los descendientes de Keturá son un testimonio vivo de la capacidad de Dios para usar a todas las personas, las que están al frente y las que permanecen en segundo plano, para cumplir sus propósitos divinos. ¿Reconoces el impacto de tu propia vida dentro de la narrativa mayor del plan de Dios? Incluso si te sientes en el trasfondo como Keturá, tu influencia puede tener un impacto profundo y duradero en el mundo. Cuando pensamos en los descendientes de Keturá, es natural preguntarnos, ¿podríamos estar conectados con ellos de alguna manera en un mundo donde la historia a menudo parece distante o ajena? Es asombroso considerar que las antiguas líneas de Abraham, incluida la de Keturá, continúan moldeando el mundo hoy. Así que tomemos un momento para explorar cómo podrías relacionarte con este vasto linaje. Aunque la Biblia no menciona específicamente a cada descendiente individual de Keturá, sabemos que las tribus que surgieron de sus hijos pasaron a formar parte de las naciones árabes extendidas por el Medio Oriente, el norte de África y más allá. Es posible que puedas rastrear tu linaje hasta estas antiguas tribus. Tal vez tengas lazos ancestrales con las tribus de Madián de Dan o Sabá. Estas regiones están históricamente vinculadas a los descendientes de los hijos de Keturá, y su influencia continúa sintiéndose en las culturas modernas, particularmente entre los pueblos árabes. La rica historia de la península arábiga con sus antiguas rutas comerciales,
Su influencia religiosa y sus tradiciones nómadas se remonta a los hijos de Keturá. Incluso hoy naciones como Arabia Saudita, Jordania, Siria y Yemen son el hogar de tribus cuya ascendencia podría conectarse con los descendientes de Keturá. ¿Podría la historia de tu familia ser parte de ese viaje que se remonta a miles de años atrás? Tomemos un momento para apartarnos de los hechos históricos y reflexionar en un sentido más amplio y personal. La herencia espiritual es tan importante como la biológica. Aunque tus antepasados no provengan de estas antiguas tribus, la historia de Abraham y sus descendientes, incluidos los que tuvo con Keturá, es un símbolo de la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de su pueblo. ¿Eres tú parte de esa promesa? El Nuevo Testamento nos dice que por medio de la fe en Cristo, todos los creyentes somos injertados en la familia de Dios, convirtiéndonos en herederos espirituales del pacto de Abraham. Gálatas 3:29. Así que, aunque tal vez no podamos rastrear nuestro linaje físico hasta los hijos de Keturá, todos podemos reclamar una herencia espiritual que nos conecta con la promesa hecha a Abraham. Es un recordatorio de que los propósitos de Dios se extienden a través de generaciones y naciones, alcanzando a todos los que son llamados por su nombre. Aún más la pregunta de si podrías ser descendiente de la línea de Keturá nos invita a mirar el panorama más amplio de nuestras propias vidas y legados, ya sea por descendencia directa o por conexión espiritual. Todos formamos parte de la historia continua de la obra de Dios en el mundo. Cada uno de nosotros cumple un papel en el plan divino, así como los hijos de Keturá cumplieron el suyo al moldear la historia. ¿Qué papel sientes que Dios te está llamando a desempeñar en su historia hoy? Quizás de formas que no alcanzamos a comprender plenamente. La línea de los descendientes de Keturá sigue siendo parte de la historia viva y palpitante de la obra redentora de Dios. Y nosotros en nuestras propias vidas también estamos inmersos en esa gran narrativa. Así que ya sea por herencia o por fe, tú eres parte de la familia eterna de Dios y ese es un legado que trasciende el tiempo y la sangre. ¿No crees que es una verdad poderosa para llevar contigo cada día? El destino de Keturá, después de que sus hijos se marcharon y se establecieron en tierras lejanas, no está registrado explícitamente en la Biblia, lo que nos deja cierto espacio para la especulación y la reflexión. Sin embargo, basándonos en los patrones que vemos en las Escrituras, podemos reconstruir una historia de fe, dignidad y tranquila plenitud. Después del nacimiento de sus 6 hijos, la vida de Keturá, al igual que la de Sara, queda envuelta en misterio. La Biblia nos dice que Abraham le dio a Keturá un papel prominente como esposa después de la muerte de Sara, y juntos dieron origen a una descendencia significativa. Pero una vez que sus hijos crecieron y se dispersaron por la península arábiga, la narrativa bíblica prácticamente deja de mencionarla. Dado el contexto histórico y cultural, es probable que Keturá haya vivido el resto de sus días en paz a la sombra de la influencia de Abraham, continuando en la fe que compartía con su esposo. No se la menciona como parte de la gran promesa del pacto que Dios hizo con Isaac, pero su linaje desempeñó un papel clave dentro del propósito más amplio que Dios tenía para los descendientes de Abraham. En ausencia de relatos detallados sobre su muerte, podemos deducir que el legado de Keturá se arraigó en la silenciosa continuación del plan de Dios a través de las naciones que establecieron sus hijos. Hay una cierta dignidad y fuerza tranquila en la historia de Keturá, especialmente
considerando su importante papel en la narrativa bíblica. No fue olvidada ni dejada en las sombras. Tuvo un propósito único y vital que se extendió mucho más allá de su familia inmediata. Sus hijos fundadores de tribus que participaron en el desarrollo de las naciones árabes se convirtieron en fuerzas influyentes a lo largo de la historia. Sus hijos ayudaron a cumplir la promesa de Dios a Abraham, que sería el padre de muchas naciones. Aunque ella no estuvo en el centro de la escena, su vida fue fundamental para asegurar la continuación de la visión divina de Dios para la humanidad. En cuanto a sus últimos años, es probable que Keturah haya permanecido como una mujer de fe, viviendo su vida con paz y sabiduría, sabiendo que su legado perduraría en sus hijos. Llegó a ver el impacto total de las naciones fundadas por sus hijos. Antes de morir, la Biblia no lo dice. Sin embargo, sabemos que su papel como madre de esas tribus y su conexión con Abraham la convirtieron en una parte integral del plan de Dios para el mundo. Curiosamente, la ausencia de un relato detallado sobre la muerte de Keturah nos recuerda que no toda la obra del reino de Dios es visible o celebrada de la manera que esperaríamos. Algunas vidas, como la de Keturah, son usadas por Dios de formas silenciosas pero poderosas. Su papel en la formación de las naciones, a través de sus hijos, tal vez no fue reconocido por los hombres, pero Dios vio su contribución y fue esencial para el cumplimiento de sus promesas a Abraham. Su legado habla a todos aquellos que trabajan en silencio, pero que siguen siendo indispensables para el gran plan de Dios para la humanidad. En cuanto a su destino final, podemos confiar en que Keturah, como muchos personajes bíblicos, fue recibida en la presencia de Dios, una mujer que cumplió fielmente su parte, no buscando reconocimiento, sino sirviendo al diseño divino. Puede que no haya sido tan conocida como Sara, pero fue igualmente significativa a los ojos de Dios. Así que, aunque la muerte de Keturah no se registre, podemos consolarnos sabiendo que su vida formó parte de la historia de Dios y que su legado sigue vivo, moldeando el mundo de maneras que quizá no siempre son visibles, pero que son igual de importantes. Al igual que Keturah, cada uno de nosotros tiene un papel en la gran narrativa de Dios, y ese papel, por silencioso o inadvertido que parezca, forma parte de su plan eterno. ¿Alguna vez has considerado cuántas veces Dios usa a aquellos que parecen insignificantes a los ojos del mundo? En 1 Corintios 1, 27-28, se nos dice: Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado. Keturah, una mujer que muchos podrían haber olvidado, fue elegida por Dios para cumplir su plan. A través de ella nacieron naciones, y la influencia del legado de Abraham se extendió por toda la tierra. ¿Qué nos enseña esto sobre la naturaleza de las elecciones de Dios? Nos muestra que Dios no basa sus planes en la fama, el poder o la posición terrenal. Él utiliza cada parte de su creación para llevar a cabo sus propósitos divinos. La historia de Keturah desafía nuestras ideas sobre la grandeza y nos enseña que incluso aquellos que permanecen en segundo plano cumplen un papel esencial en la historia de la redención. En un mundo donde solemos exaltar a los famosos y a los influyentes, figuras como Isaac, cuyo papel en el pacto es tan destacado, la historia de Keturah nos recuerda que nadie es insignificante ante los ojos de Dios. Cada persona, sin importar cuán importante parezca, es un hilo dentro del intrincado tapiz de la voluntad divina. Romanos 8:28 reafirma esta verdad, y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman.
de los que han sido llamados según su propósito. La vida de Keturah, aunque a menudo pasada por alto, es un ejemplo de cómo Dios actúa, incluso a través de los vasos más improbables, para cumplir su plan perfecto. Su legado puede estar oculto tras las sombras de personajes más conocidos, pero no por eso es menos esencial en la gran narrativa de la promesa de Dios a Abraham. Sus hijos, las tribus que fundaron y las naciones que surgieron de ellos, desempeñaron papeles significativos en la formación de la historia. A través de ella, vemos que las promesas de Dios no están limitadas a un solo pueblo, sino que se extienden a todas las naciones, a todos los descendientes y a todos los rincones de la tierra. Su historia nos enseña que el plan de redención de Dios es inmenso y que cada persona tiene un lugar en él, ya sea en el centro de la escena o cumpliendo silenciosamente su parte detrás del telón. ¿No es reconfortante saber que incluso aquellos que parecen estar en los márgenes siguen siendo parte integral de la obra de Dios? ¿Qué parte de tu vida sientes que podría estar en segundo plano? ¿Cómo puedes abrazar la verdad de que Dios puede estar usando precisamente esa parte en su plan divino? La historia de Keturah nos anima a asumir con valentía nuestro papel, por pequeño que parezca, sabiendo que también somos parte de algo mucho más grande de lo que alcanzamos a ver. Gracias por ver este episodio de The Bible Storyteller. Si esta exploración sobre la historia de Keturah te resultó inspiradora, no olvides dejar tu me gusta, comentar y suscribirte para más revelaciones sobre las historias ocultas de la Biblia. ¿Qué piensas sobre el legado de Keturah? ¿Hay algo en su historia que te haya tocado o inspirado? Cuéntanos en los comentarios. Hasta la próxima. Recuerda esto: el plan de Dios incluye a todos, incluso a aquellos cuyos nombres solo se mencionan una vez. Permanece bendecido y sigue buscando la verdad que se esconde en su palabra.